Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Márquez. Bienvenido a un nuevo episodio de Civil Digital. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Alex Díaz. Él nos acompaña desde Argentina y viene a contarnos toda su historia, viene a contarnos su experiencia, su expertise en el mundo de la arquitectura. Es arquitecto de profesión y especialista en arquitectura e ingeniería eléctrica. Cuéntanos un poco sobre ti. Bienvenido, gracias por tu tiempo, gracias por participar y te escuchamos. Buen día, Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu canal, que la verdad que vi contenido muy interesante. Así que primero que nada esto, agradecer y bueno, recomendar que vean todos tus videos que la verdad tienen muy buen contenido. Gracias, gracias. También hemos visto tu perfil de Instagram, por ejemplo, donde realizan la arquitectura de un TG y es bastante interesante la manera en la cual ustedes lo muestran al usuario final. Es básicamente como va a quedar en la vida real. Pero cuéntanos un Bien, poco sobre ti, quién eres, tu proceso formativo. O sea, queremos conocerte. bien, perfecto. Bueno, vamos a ir un poco desde el principio para hacerlo ordenado. Yo empiezo estudiando desde ya el colegio, completo como técnico en electrónica y siempre con mucho interés por este tipo de cosas. Y es así que inicio la carrera de ingeniería informática. Hago 2 años, me parece que es algo muy interesante, siempre relacionado con la tecnología, pero después termino de darme cuenta de que lo que me gusta realmente es un poco más hacia lo construido y me termino volcando por arquitectura y en ese momento hago un cambio de carrera. Y empiezo a notar que hay mucha familiaridad y se pueden empezar a entreconectar ambas disciplinas que eran las que me interesaban. Así que bueno, empiezo a estudiar arquitectura y siempre sumándole a todo lo que hacía desde la facultad como proyectos y en mis primeros trabajos que los hacía en conjunto con la universidad, todo lo que tenía que ver con tecnologías. Entonces empezar a aplicar todo eso que yo sabía para ver cómo podíamos mejorar las presentaciones, el nivel del detalle, mismo por ejemplo en las maquetas de la facultad, que era algo muy importante, y todo lo que es presentaciones, aplicando lo de informática y lo que se había aprendido de electrónica en su momento. Y de esa manera empiezo a desarrollarme. Y algo que empecé a notar, lo que mismo me hicieron notar otros compañeros y colegas, era quizás esta importancia de poder comunicarnos, poder ser claros con el mensaje. Y de esa forma es que empiezo, entre otras cosas, a dar clases. Dar clases de un programa que se llama Archicad, con el cual todavía estoy trabajando, que es un programa que justamente desarrolla arquitectura de una forma BIM. Es decir, que vos haces un modelo al cual le vas a poder agregar información. De esa forma vas a poder también comunicar mejor con la constructora, con el cliente y entre todos los rubros que en esta disciplina son muy variados y es importante justamente esto de tener en claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo y que todos podamos tirar para el mismo lado, que también es un poco la tarea de coordinación y administración, que hay mucha necesidad, digamos, en el rubro y a veces no sucede y después también trae algunos problemas con los proyectos. Así que bueno, me enfoqué en eso. Y dentro de eso, siempre conectado con el tema de la electricidad, la electrónica en los proyectos de viviendas, encontré que uno de los temas cuando charlaba con los ingenieros y cuando íbamos a viviendas con sistemas importantes de energía eléctrica, surgía este tema de, bueno, cómo es el mantenimiento, cómo es el diseño. Y también hay distintos tipos de profesionales, distintos tipos de empresas, y a veces estaba este tema de, bueno, cómo comunicamos con el cliente, qué es lo que se quiere ver, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se está presupuestando. Porque muchas veces yo noto como arquitecto que está esa diferencia. El cliente no sabe bien qué es lo que le estás presupuestando, entonces a veces termina accediendo a un presupuesto sin tener en claro qué es lo que se le va a entregar y termina haciendo algo que tampoco es posible corroborar si se recibió lo que se le estaba ofreciendo. Y un poco ahí es que surge esta idea de la herramienta de tableros eléctricos realistas para justamente poder ver antes de ejecutar los proyectos. En principio era algo personal para poder verlo directamente con mi cliente y después mostrándolo a los distintos eléctricos vi que surgió también el interés en ellos y me mencionaron que era una herramienta muy interesante, que la querían tener, que había que repartirla, así que ahí es donde empiezo un poco más a este desarrollo de la herramienta que mencionas, ¿no? Muy bien. Entonces te dedicabas a impartir clases
de un programa de modelado nativo en BIM, donde podías asociar otras disciplinas dentro del desarrollo mismo de la construcción. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Yo lo que hago como mi trabajo principal es justamente esto, la coordinación entre distintas disciplinas a través de este software BIM. Y también voy dando clases, que me parece algo muy importante para comunicar y distribuir. Digo, siempre viéndolo un poco en retrospectiva, creo que eso es también lo que me interesa, poder comunicar y enseñar lo que puedo ir aprendiendo siempre y cuando resulte valioso. Claro, excelente. Sí, y también cuando das clases, cuando compartes tu conocimiento, también es una manera de crecimiento personal, ¿no? De dejar un poquito de uno mismo en las generaciones futuras, como lo hicieron con nosotros. Sí, exactamente. Es un poco de esa manera y también siempre muy agradecido con todos los que en su momento se predispusieron a enseñarme, a ayudarme, a acompañarme en este camino cuando yo necesitaba formarme desde cero. Así que también, tal cual lo comentás, es una forma de devolver un poco de eso. Mismo en la universidad estuve también dando clases en lo que se llama la materia de diseño arquitectónico, también colaborando de esa manera. Y algo que me parece importante, más que nada cuando uno inicia en este tema, es todo lo que uno aprende cuando va a enseñar, que quizás parece algo no tan importante, pero al momento de enseñar surgen las relaciones, te hacen preguntas, quizás hay cosas que no tenés tan claras y las tenés que Ya que, resolver en ese momento. sí, sí, Y mismo creo que algo también lo terminás de entender y lo comprendés al 100% cuando tenés la capacidad de explicarlo de una forma simple. Como esa vuelta de rosca me parece también algo muy importante. sí. Y ya desde otra perspectiva también. Tal cual, totalmente. Porque no es lo mismo, viste, cuando lo aprendés que cuando lo entendés que cuando lo enseñás. Creo que eso también es algo sumamente importante. Exacto. Pero la última tiene la particularidad de que de dejar más retención sobre lo que estás aprendiendo intrínsecamente dentro de la enseñanza que estás impartiendo. O sea, que no solamente es en un solo sentido, es bidireccional el conocimiento. Quizás lo estás enseñando, impartiendo, pero intrínsecamente también lo estás adquiriendo. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, excelente. Alex, queríamos que nos comentaras un poco sobre cómo iniciaste tu camino en el tema de la arquitectura. Siempre tenías esa parte creativa, tal vez desde chico, o sea, ¿cómo decidiste eso? Exactamente. Bien. Sí, creo que esa parte creativa y ese interés por estos temas lo tuve desde muy chico. Me gustaba, por ejemplo, como juguetes tener alguna que otra herramienta. Me gustaba, no sé, desarmar cosas para ver cómo funcionaban. Siempre también con a veces lo electrónico, como que eso siempre lo noté muy allegado. Y también tuve, bueno, una gran influencia que es que mi papá es arquitecto, entonces también tuve bastante contacto con eso desde chico. En su momento no pensé que era lo que yo quería hacer, realmente pensé que era por otro lado, que era por la informática. Y estando ahí adentro y también viendo con lo que él hacía y con otros colegas que él tiene también, y comparando, dije, no, bueno, creo que lo que realmente quiero hacer tiene un poco más que ver con esto, que era un poco con eso de poder desarrollar el proyecto y la obra construida. Y quizás lo digital era una herramienta de apoyo que utilizaba para llevar adelante los proyectos, que creo que de alguna manera también, otra vez en retrospectiva, más o menos lo estoy logrando. Muy bien. Me parece perfecto que hayas crecido, ¿no? De alguna manera involucrado en el rubro. Ya algo te deja de todas maneras. Totalmente. Las visitas técnicas con tu papá, que, que las inspecciones que te lleva por ahí porque no tiene dónde dejarte, cosas así, siempre de alguna manera se impregna en ti y por ahí se puede continuar con el legado. Sí, Si, sí. si escucha este podcast dirá, mi sucesor. Esperemos que sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué proyectos o etapas consideras clave en tu carrera hasta el día de hoy?
Bien, bueno, creo que como etapas, o mejor dicho, como proyectos, hay un momento en el que comienzo a trabajar en un estudio que se está armando de cero y empezamos a desarrollar un proyecto de un arquitecto muy conocido, que es Campo Baeza. En el rubro es uno de los referentes. Y nos llega ese proyecto y un poco la idea era armar desde cero todo lo que tiene que ver con la documentación. Y entender que quizás lo que se entregaba desde el estudio era algo un poco básico, como un anteproyecto, y eso había que pasarlo a la realidad. Y en ese caso el desafío era, por un lado, implementar toda esta metodología BIM, que yo también estaba terminando de familiarizarme y aprender, y sumarle como una complejidad importante todo lo que es una certificación en el sistema Passive House, que es algo complejo, que tiene sus estándares y que hay que aplicarlo también a una zona en particular. En este caso, bueno, es en Argentina. Creo que el desarrollo de ese proyecto, que nos llevó un tiempo considerable, fue con el que más pude aprender y realmente dar un salto. Como cuando lo empecé estaba en una etapa y cuando lo terminé realmente había un salto muy importante. Y creo que el otro previamente a este es, yo estaba en una etapa donde generaba proyectos chicos, hacía desde planos municipales, cosas de viviendas, cuando estaba comenzando más o menos en segundo o tercer año de la carrera. Tuve la oportunidad un poco de lo mismo, de comenzar a desarrollar una documentación en BIM en un estudio ya formado, con arquitectos ya de profesión, donde desarrollamos un edificio de 14 pisos, y creo que eso también fue uno de esos puntos de inflexión donde decís, bueno, antes de desarrollar este trabajo y después, hay una diferencia notable en el desarrollo de la carrera. De acuerdo. Y específicamente esta data, este expediente técnico, ¿de qué constaba exactamente? Bien, en este caso, para la situación de la casa que te comentaba, nosotros teníamos, por un lado, toda la documentación de arquitectura con un mayor nivel de especificación de lo normal, porque esto después es verificado por distintas instituciones, y también tenía que ver con muchos cálculos. Entonces, la especificación de cálculos de espesor de materiales, transmitancia térmica, y algo muy interesante que es lo que es la planilla de Passive House, donde cada valor que vos modifiques o cambies del espesor de una aislación de un muro, de una losa o de un contrapiso, te va a afectar el resultado final, y en ese numerito que te da, si aprobás o no, con el tema del Passive House. Y ni hablar que eso después, llevado a obra, también es la parte de verificarlo, ¿no? Porque es muy, muy interesante esta maqueta 3D que hacemos de la casa, este modelado y la documentación, pero después, bueno, al momento de construirlo hay que ver que todo eso se pueda cumplir correctamente. Claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué temas te apasiona enseñar exactamente? O sea, Bien, y bueno, sí, puedes dominar, conocer, impartir diferentes temas, ¿no? Como arquitecto, como profesional que está inmerso en la preparación y ejecución de proyectos, pero siempre hay aquellos temas que mueven una fibra, ¿no? Dentro de tu persona. ¿Cuál es esa sí. asignatura que tú dices, la doy a honores? Creo que la que más me gusta, también por lo que pude probar en la facultad, e incluso tengo ganas de volver a hacerlo, es la de diseño arquitectónico. La parte esta donde uno está creando el proyecto, está teniendo ideas, desde que tenga una forma interesante, que estéticamente sea agradable, pero que también eso funcione. Creo que esa es la materia que más me gusta para enseñar, para poder compartir, donde también hay mucho intercambio, mucha ida y vuelta, porque el alumno tiene sus ideas, vos no le vas a imponer una idea, sino que lo vas a acompañar, lo vas de alguna manera a encaminar. Entonces creo que esa es la asignatura que más me gusta. Y también algo que noté en la facultad es que hay, en total son 5 años de esta materia de diseño arquitectónico. Los primeros dos son formativos de base, es decir, que comenzás con los conceptos, te empezás a desarrollar desde cero. En los últimos dos ya casi que todo el contenido lo tenés y el docente únicamente acompaña, es algo muy sutil lo que tenés que hacer. Pero en el tercer año creo que está también ese punto de inflexión de alguna manera en la carrera, donde hay como un antes y un después, y siento que es donde más puedo aportar.
que es donde ya tienen las herramientas básicas para empezar a hacer algo. Todavía no desarrollaron del todo su propia, digamos, forma de diseñar, y ahí es donde hay mucho para aportar, que es justo donde yo estuve en esos años colaborando con la materia, y creo que es importante eso también, ¿no? Ver en qué etapa de diseño es donde más podés aportar desde tu punto de vista. Más que nada porque cuando lo comencé a hacer yo estaba muy próximo a haber terminado la carrera, entonces no había tanta distancia. Quizás con algún docente ya con más años, más experimentado, sí tenés más flexibilidad para aportar en cada uno de los años, ¿no? De esta materia de diseño arquitectónico. Exacto. Sí, realmente es así. ¿Y qué errores comunes cometen los arquitectos al no considerar quizás modelar o diseñar en la metodología BIM, o sencillamente no consideran aspectos electrónicos, funcionalidades de seguridad, apartados de componentes que ahora, bueno, has escuchado sobre las casas Smart, por ejemplo, mejor dicho, la voz y data? Ahora no es como antes, que está el interruptor, la luminaria y las luces LED. Sí, Ahora no es así, ahora las casas tienen este dispositivos Smart que activan la cortina, la persiana, que abren el portón, que el intercomunicador, que el Wi-Fi. Entonces, son un montón los sensores de contactos magnéticos, las cámaras de videovigilancia. O sea, son un conjunto de disciplinas independientes, pero que en el génesis del proyecto se deben considerar. Entonces, ¿qué errores sí. comunes desde tu punto de vista, y sabiendo que también tienes una especialización en la parte electrónica, crees que cometen los arquitectos, ¿no? Bien, creo que separaría la pregunta como en tres respuestas para atacar como cada uno de los puntos que mencionás. Por un lado, el momento de diseñar y de modelar, poder tener en cuenta de que cuando uno pasa de una etapa de un prediseño, de una primera idea, que se entiende la volumetría, qué es lo que queremos lograr, ya vas a un anteproyecto que sería como la segunda etapa de desarrollo, y ya ahí tienen que empezar a aparecer las instalaciones, tienen que empezar a aparecer todos los rubros. Y para el arquitecto es sumamente importante conocer qué es lo que lleva, por ejemplo, una sala de máquinas, que en una vivienda suele ser muy desestimada, entonces no se considera. Me suele pasar mucho que no veo proyectos y no hay sala de máquinas y digo, bueno, ¿dónde van los equipos? Y ahí me dicen, bueno, pero ¿qué equipos lleva? Lleva, no sé, una caldera, algo más. Y ahí empiezo a mencionarle todos los equipos que deben llevar, los tableros, qué pasa si quieren algún generador eléctrico, qué pasa si van a incorporar fotovoltaica, qué pasa si necesitas un rack de datos, si necesitas sistema de cámaras. Y ahí quizás empiezan a decir, claro, no era tan simple, quizás no hay que subestimar este tema. Y ni hablar de que, bueno, lo ideal para algunos casos es poder también tener separado la parte sanitaria de la parte eléctrica. Entonces quizás un cuarto de 1 metro por 1 metro no nos va a servir de mucho. Eso me parece que es uno de los temas importantes de la hora del diseño y cuando pensamos en eso, ¿no? Entonces, como segunda parte, la interacción de las instalaciones. Quizás algo que veo que es muy común, que como arquitectos, desde esta profesión y por lo menos acá en Argentina, trabajamos mucho con asesores. Entonces, quizás uno es asesor eléctrico, otro sanitario, y así vamos dividiéndolo, y cada uno se ocupa de lo suyo, pero falta mucho esto de la integración. Entonces, volviendo al principio, desde la parte del BIM, nosotros lo que tenemos que hacer es, si ellos no se terminan de comunicar entre sí, es resolverlo nosotros. Es parte de nuestro trabajo. Entonces, de alguna manera, como project manager, tenemos que también cumplir esa función que muchas Sí. veces no existe en este rubro, pensándolo como algo que quizás falta, ¿no? En esta crítica que vos me decís, o autocrítica incluso, es decir, bueno, tengo que integrar todas las instalaciones y tengo que lograr un proyecto que sea un proyecto concreto con todo lo que hace falta. Eso creo que es también algo de lo más importante. Y bueno, yendo un poco más al último punto, a qué cosas pueden faltar, o un poco más lo de la domótica, pensar siempre que una casa va a tener un ciclo de vida
de 50, 100 años, según cuál sea, y todo lo que va a evolucionar o mismo ha evolucionado en este último tiempo. Entonces, lo primero que pasa cuando uno ve una casa de hace 30 años o más es que, bueno, van a faltar conexiones eléctricas, tomas seguramente, porque en aquel momento había muchos menos equipos. Entonces, uno no puede ahora cometer el mismo error de quedarse corto con los, por ejemplo, conectores eléctricos, sabiendo que de acá a 20 o 30 años esto puede variar. Entonces muchas veces no es decir, bueno, coloco cajas por toda la casa, pero si no dejo una previsión. Entonces posiblemente hago los tableros eléctricos más grandes, dejo esta posibilidad de futura ampliación. No sabemos quizás qué equipos van a venir, pero tal vez vengan. Hoy, por ejemplo, tenemos los medidores, los protectores, todo ese tipo de cosas que con 2 o 4 módulos empezamos a resolver, pero hay tableros donde no se pueden colocar. Entonces ya vemos que quizás fue un error de diseño, más que nada en viviendas nuevas y más que nada aún en viviendas de cierta categoría. Y por otro lado, algo con lo que yo insisto mucho en los proyectos es nunca escatimar, por ejemplo, en el espesor o en el ancho de las cañerías que uno distribuye, para todas las instalaciones incluso. Entonces, por ejemplo, para la eléctrica hay veces donde si puedo, en el momento de la obra, colocar 2 caños de mayor grosor, mucho mejor que colocar uno solo y de repente quedarme corto. Porque en el momento de la obra no es un gasto significativo en el proyecto, no es un costo que nos va a modificar el presupuesto de la obra, pero sí es algo que a futuro va a cambiar la calidad del proyecto y nos va a permitir hacer esta ampliación sin demasiado movimiento y sin mucha obra, que es al final lo que al cliente siempre le preocupa, ¿no? Entonces, ya desde el diseño, pensar en eso y cuidar el proyecto y también el presupuesto del cliente de alguna manera. Sí. Creo que de esa forma respondo un poco a las 3 cosas, igual si querés repasamos en alguna. Como último, quizás como también para acotar desde este punto de vista de la domótica y demás, que me parece como súper interesante. Quizás del mismo modo hace 10 años era algo muy complejo, casi impensado para la mayoría de nosotros por un tema de costos. Ujú. Hoy en día es algo muy simple. Yo lo empecé a implementar en mi casa porque me gusta implementar yo lo que después voy a recomendar a los clientes. Quiero saber cómo funcionan las cosas. No recomendar o mandar con un asesor. Comencé con los switch Wi-Fi, los Sonoff, hará unos 5 años más o menos, y los empecé a probar y la verdad que son excelentes. Probé distintos modelos, distintas marcas, casi todo en mi casa funciona de esa manera, con algún asistente de voz, no sé si vamos a dar alguna marca o no, que funcionan muy bien, responden bien, se adaptan a cualquier modelo. Y lo mismo después, cuando uno empieza en esto de, bueno, automaticé las luces, ¿qué puedo tener ahora? Bueno, las cámaras de seguridad son una segunda opción. Luego los equipos de aire acondicionado, ya la mayoría vienen con Wi-Fi integrado. Se puede sumar al sistema, ni siquiera necesito algún otro equipo. Todo lo que requiera, sea un poco más viejo, que tenga control remoto y demás, están los bridge que directamente nos generan esa conexión. Entonces resuelvo cualquier cosa que maneje con control remoto en mi casa con un simple dispositivo, que es nuevo, hoy en día es algo muy económico, al alcance de todos. Y otro tema que me parece importante, si vamos a tener calefacción, por ejemplo, con caldera, también un termostato con Wi-Fi, que es algo de nuevo que tiene el mismo valor con que sin Wi-Fi prácticamente, podemos resolver y automatizar la casa. Pensando también que todas estas automatizaciones nos van a dar, por un lado, más seguridad, más tranquilidad, y nos van a generar al final del día un ahorro que también se termina recuperando ese gasto. Y la comodidad que te da, bueno, eso también creo que de alguna forma no tiene precio. Claro, efectivamente, la comodidad y el confort y la tranquilidad en el caso de implementar tecnología en la vivienda, en la casa, en los proyectos residenciales a nivel de seguridad y electrónica. Sí. Mira, cuando estabas hablando, estaba pensando y analizando varias cosas que me han pasado en los proyectos y justo eso de las tuberías, o sea, dije, y recordé uno de los proyectos que hace poco hicimos y me pasó exactamente lo mismo, ¿sabes? En el vaciado de la obra gris, como dices, no es muy significativo colocar entre el tablero 3 que se comunica con el tablero 4, por ejemplo, no es muy significativo colocar 3 o 4 ductos internos que vayan.
de reserva, el original, el de reserva y el de la segunda reserva. En esa fase del proyecto no es significativo. Pero si no lo haces, después vas a tener que romper y ver la manera de llegar para poder trasladar más cableado, más dispositivo X. Entonces me pasó mucho el tema de un proyecto que hicimos. Teníamos que comunicar cableado de voz y data. Ese cableado es UTP. El UTP no es como el cableado eléctrico que puedes lanzar una línea y luego lo empalmas de alguna manera con certificación y puedes continuar con la cometida eléctrica. Así es en la electricidad. En la red no es así. En la red tiene que ser un cable completamente sin ningún tipo de interferencia entre el dispositivo emisor, que puede ser un switch, un router, un dispositivo electrónico, y el equipo final, que puede ser una cámara, un sensor. No puedes empalmarlo. Y aparte que es grueso, depende de la categoría, pero es como un dedo pequeño. Entonces, a pesar de que dejamos tubería SAP, que es una tubería gruesa de 1 pulgada, igual como es uno por uno, cada dispositivo tiene su propio cable, quedó chico, te lo juro, quedó chico. Tuvieron que usar hasta grasa para poder pasar todos los cables. Con grasa. Jabón, así, para que deslice. Sí. ¿Te ha pasado alguna Sí, vez, ¿te ha pasado alguna vez algo así en la práctica? No en el modelado, sino ya en la ejecución. ya, algo reciente, justamente totalmente relacionado con lo que decís, en un proyecto que es una reforma, donde algún tendido eléctrico ya era el existente y sucedió esto de que los cañones eran chicos. Hay casos donde nos pasó esto, que el cable UTP para la conexión, bueno, de datos era uno en un principio de una categoría, se quiso mejorar la velocidad, entonces se pasó a otro de otra categoría distinta que tiene mayor grosor y ese segundo cable ya no pasaba. Entonces no era tan simple como decir quiero más velocidad, cambio el cable, sino que tengo que pensar también en el ducto y cómo es que lo voy a conectar. Así que eso, tal cual, es algo común. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, no sé, la fibra óptica, que si bien es mucho más delgada, también tiene ese tema, viste, que va de punta a punta, que es delicada la conexión, que hay que tenerla con cuidado, entonces no está bueno mezclarla con otras instalaciones, así que No. ya es un ducto más. Entonces Exacto. no es que tengo uno de datos, ya empiezo a tener dos, como mínimo. Y ahí es donde empiezo a sumar. Y otra cosa no menor, depende obviamente de la escala del proyecto, es la distancia que hay de un sector al otro. Y ahí también uno tiene que pensar. Nos pasó ahora hace poco que era un proyecto con largas distancias, entonces no era lo mismo tener 80 metros de recorrido por todas las canalizaciones que tener 110 o 120. Cuando pasás la barrera de los 100 es donde ya empiezas a tener problemas de transmisión o de Sí. velocidades. Estás hablando digamos, de alta respuesta de estos conectores. Así que tal cual, y es algo que pasa todo el tiempo, todos los días. Es muy común. Sí. Por ejemplo, acá yo vivo en Perú, Sí, pero soy venezolano. En Perú, en Venezuela tiene otro nombre, pero te voy a hablar de acá. Acá, sí, cuando haces un proyecto, están el tendido, el recorrido del tendido de las señales fuertes, que son las señales eléctricas, que no, como, tal cual como dices, no se pueden mezclar ni pasar por la misma ductería ni por la misma bandeja las señales débiles, que son el bojidata, el audio, la fibra de internet. ¿Por qué? Porque existe alguna interferencia, se genera una interferencia entre lo que son la electricidad que pasa en amperaje y la tasa de bit y la conexión que hay a través de la red de señales débiles como es el internet, por ejemplo, o las cámaras. Existe sí. interferencia. Entonces, de esa manera realizan cajas de paso, cajas de registro, tableros completamente independientes. Pueden estar en un mismo sentido, pero con una separación no menor de puede ser 10 centímetros, así. Entonces, me ha pasado que, por ejemplo, vamos con las señales débiles, pasando todos los cables de UTP,
la fibra que viene de la calle, como puede ser Claro, Movistar o Entel. Aquí hay empresas así, ¿no? Claro, Movistar, Entel, Vitel, WOM. Entonces, llega esa fibra que viene hacia la sala de máquina que acá al menos con el tema de datos, se le llama data center. Bien. El data center es donde están los equipos de comunicación. Ahí llega el internet comercial y desde ahí se distribuye a través de unos switches, que estos switches pueden ser con puertos 10 sobre 100 o 10 sobre 1000 cuando queremos traficar más datos. Y se distribuyen a los diferentes dispositivos, ¿no? Los routers AP Wi-Fi, las cámaras, etc. Entonces, resulta que esta caja de señales débiles ya está llena. Ya no se consideró otro ducto como estábamos hablando. Y lo que hacen es, he visto, que pasan por breves momentos señales débiles por donde hay señales de electricidad. Y allí es donde a la larga se genera la interferencia. Y eso es solamente hablando de la electricidad y de la voz y data, que fácil podemos vivir sin eso en alguna falla. No pasa nada, prendemos una vela. Pero lo mismo ocurre en las instalaciones sanitarias, en las instalaciones de agua. Y allí sí es donde se prende el problema porque no podemos vivir sin agua. Esto no lo podemos hacer. Sin internet me la manejo, o sea, sobrevivo, pero sin agua no. No. Y cuando empiezan las filtraciones, hay que romper, hay que ver por dónde pasa, y a veces lo que está en el plano no es lo que está en la práctica porque no hubo una supervisión. Es decir, son un montón de cosas que la gente piensa que cualquiera lo puede hacer. No, yo conozco a mi maestro que él toda la vida lleva haciendo casas y cualquiera lo puede hacer, y realmente es algo bastante complejo y de mucha importancia que creo que muchas personas a veces no le dan. ¿Qué opinas? No. Sí, coincido. Yo tengo una frase para eso que la suelo mencionar siempre. Quizás uno va a un proyecto y ofrece su trabajo, lo cotiza con un valor que uno sabe que quizás la persona lo puede llegar a afrontar y demás, se adapta a eso. Y quizás prefieren, como decís, hacerlo con directamente, digamos, albañil o resolver de esa manera. Y en ese sentido, yo lo que siempre digo es que pensar es caro, pero no pensar es mucho más caro. Porque todo aquello que esta gente realice mal o que el cliente no esté conforme porque no lo vio previamente, por ejemplo, en un render o no está supervisado, a futuro te va a traer quizás una demolición, quizás recomprar material, volver a hacer cosas y vas a terminar perdiendo tiempo y dinero. Entonces, a la larga o incluso a la corta en muchos casos, ya todo ese costo que vos no estás queriendo utilizar para poder pensar el proyecto, lo vas a terminar gastando, y ni hablar de que vas a tener este tipo de problemas. O mismo, por ejemplo, el agua fría y el agua caliente, está bien, no los tengo que poner juntos, pero ¿cuál va arriba y cuál abajo? Bueno, quizás eso, si no se tiene en cuenta, también puede llegar a tener algún tipo de detalle. Si pongo el de agua caliente abajo y me calienta y me condensa el de agua fría por el contraste, voy a tener humedad en la pared y quizás no sea ninguna fuga. Parece una pavada, pero como eso hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Y ni hablar de esto que mencionás de los planos conforme a obra, que llamamos nosotros, que son cuando uno termina la construcción o mismo durante el proceso. Si se decidió por algún motivo cambiar el lugar donde se pasa una canalización o un plano, o un caño, perdón, tiene que estar eso reflejado en los planos. Y esa es una documentación fiel que te permite después querer, por ejemplo, hacer un agujero y poder ver dónde lo podés hacer y dónde no. No sea cosa de que justamente perfores donde está el caño de agua y tengas el problema que mencionás. Sí. Por ejemplo, no sé cómo está en Argentina el tema de la integración ahora de los sistemas fotovoltaicos. Eso ya lo están manejando directamente desde del modelado y de la preparación de los planos, del diseño mismo. ¿Ya lo integran o es algo que no está muy marcado todavía?
Mira, en cuanto a las cuestiones prácticas, sucede un poco con las otras instalaciones, que es algo que no se contempla en general, pero yo en eso también hago mucho hincapié. Tuve la posibilidad de trabajar con una empresa de instalación fotovoltaica, con la que también aprendí muchísimo, en la que hicimos varios proyectos en Uruguay, y ahí desarrollamos esto desde el inicio. Y teniendo en cuenta dos opciones: que se tenga en cuenta desde la arquitectura, dándole consejos a distintos estudios, o directamente pensando la solución para proyectos que quizás ya están construidos y le quieren implementar al sistema. Básicamente lo que se suele pedir es un espacio para poder ubicar la sala de máquinas, idealmente, y después tratás de adaptarte a la cubierta, siempre tratando de no interferir, por ejemplo, no perforar una losa bajo ningún aspecto, en ningún caso, resolviéndolo con sistemas que se puedan colocar sobre la losa con ciertas protecciones. En el caso de tener alguna cubierta, por ejemplo, de chapa o de algún panel sándwich de chapa de ambos lados, también usar algún sistema coplanar que tampoco modifique la cubierta. Y sí, como consejo para los que lo quieran implementar, es que antes de hacerlo, desde el proyecto averigüen, y quizás corrigiendo un poco las medidas de la cubierta se pueda lograr una distribución mucho más lógica de estos sistemas fotovoltaicos, y entender que no es algo que, si yo sé desde el inicio que lo voy a usar, llamo al final cuando termino la obra, sino que lo tengo que incluir desde el momento cero, para que me puedan asesorar y me puedan recomendar por dónde voy a bajar las cañerías, cuál es el diámetro que necesito dejar como un pas en losa, por ejemplo, Ujú, para poder bajar sin problemas. Tener en cuenta que los cables de energía solar no son delgados, son cables gruesos, ujú. que necesitan varias conexiones, no es uno solo. También vas a tener posiblemente transferencia de datos entre la planta y la central, y bueno, ese tipo de cosas me parece sumamente importante. Claro, aparte del peso que representan estos equipos a la estructura misma, o sea, tienes que estar considerado dentro del cálculo estructural también. Sí, Obviamente, nos sucede, sí, sí, sí. perdón, no, como para contar también, dentro de algún caso donde de repente lo que son los muros de borde de la casa en la parte superior, que podemos llamar acá muros de carga o pretiles, para que se comprenda de qué hablamos, quedan muy bajos respecto del nivel del fondo del piso de la losa o de la azotea. Ujú. Entonces cualquier cosa que vos coloques por ahí arriba, ya sea una unidad de equipo de aire acondicionado o algún panel solar, se va a ver. Entonces quizás desde el diseño podemos darle mayor altura, darle 20 centímetros, 30, y empezar a hacer una caja que nos contenga y poder mantener ahí adentro el equipamiento. Puede llegar a ser también, desde la parte del diseño, algo muy simple de resolver. Claro, claro que sí. ¿Qué recomendaciones le darías a los arquitectos jóvenes eh, en función de tu experiencia? O sea, ¿qué le dirías? O también vamos a hacer una mejor. ¿Qué le dirías al Alex Díaz de hace 10 años? Es una buena pregunta. Eh, Bueno, creo que también un poco con el tema de la experiencia, entender que esto no es solo, digamos, diseñar y que el proyecto sea lindo, sino que está esta parte más de la administración del proyecto en sí, como entender eso como herramienta. Hay un curso que hice hace muy poquito para poder entender eso, y creo que también te da como un antes y un después, es poder administrar el proyecto desde cero. Entonces, aprender eso también, y que es parte de la profesión, según obviamente el puesto en el que uno quiera estar, pero eso creo que es un consejo interesante, ¿no? Aprender sobre la administración de proyectos y no solamente sobre la disciplina de diseño en sí, porque eso ya trae aparejado esto de comprender, por ejemplo, las instalaciones y comprender todo lo que va con ello, ¿no? También me refiero, cuando hablo de instalaciones, también tenemos que pensar en cosas que vienen en la vivienda o en el proyecto, como de repente el paisajismo, que no lo puedo omitir, porque vos decís, el paisajismo no importa, lo hago después. No, el paisajismo lleva aparejado un sistema de riego, seguramente. Ese sistema de riego lleva tanques, esos tanques van a llevar bombas, eso va a llevar una automatización. Algo tan simple como poner plantitas, que uno quizás lo piensa desde el momento cero, se convierte en otro proyecto de ingeniería. Entonces no es tan fácil. Así que la integración es algo sumamente importante. Claro que sí. Por ejemplo, hablando del paisajismo, no sé si esto que voy a decir tiene cabida allí, pero tenía un docente que me daba una materia, una asignatura que se llamaba dibujo técnico, creo.
donde me enseñaron los perfiles, las caras, las vistas, ¿sabes? Que si Sí. que si lo veo en la vista planta, que si el Sistema perfil, MON el, se llama. el corte. La verdad es Sí. que en esos años, te estoy hablando del año que 2013 debe ser. Yo no entendía mucho eso, era bien cerrado en ese sentido de la imaginación. Pero hay algo que nunca se me olvidó de ese docente, que él decía, al momento de diseñar un proyecto, debemos considerar la puesta del sol, el ratio del sol. Sí. ¿Por qué? Porque si colocamos las ventanas en función de cómo va la iluminación solar, podemos evitarnos o darle mejor iluminación natural a los ambientes. Y con eso nos evitamos las luminarias excesivas o cableados, cosas así, ¿me entiendes? Y yo no entendía, te lo juro que yo no entendía eso en ese momento. Años después dije, este señor era un capo. ¿Entiendes? Entonces lo que tú hablas es importantísimo porque hasta esos pequeños detalles son importantes a la hora de poder diseñar. Sin embargo, también quiero secundarte cuando dijiste que no solamente se trata de diseñar, y yo coincido con eso. Quizás no eres tú el que diseña o no vas a ser nunca el que diseña un proyecto grande y no te sientas mal por eso, no pasa nada. Lo hacen los diseñadores que se certifican y que viven de eso y que desayunan, almuerzan y cenan diseño. Pero puedes ser igual o más valioso en lo que es el manejo, administración y ejecución de toda la obra y en su conjunto también, de cómo funciona todo para poner completamente el engranaje definitivo para que la cosa salga adelante. Exactamente. Sí, sí, coincido. Coincido que no es solamente, como decís, diseño, hay un montón de otras disciplinas de las cuales también nos solemos hacer cargo y son fundamentales. Sí. En mi caso yo no soy arquitecto, yo soy ingeniero civil, pero siempre he tenido facilidades. Ya después aprendí software de diseño y he tenido facilidades para poder hacer cosas. Eh, ¿dónde, en dónde te ves? ¿En dónde te ves en 5 años? Bien, otra buena pregunta que es quizás una que deberíamos hacernos todos los días, ¿no? Como todos los días pensar hacia dónde vamos, pensar en tener como ciertas metas y objetivos. Creo que está bueno que eso nos ayuda a, primero, ver si los vamos cumpliendo o no, y después también en tener como algo que te motorice a avanzar. De alguna manera creo que en el camino que voy más o menos estoy orientado y creo que lo que me gustaría es poder seguir desarrollándome en esto que tiene que ver con el diseño y con los proyectos, quizás estando un poco más involucrados en más cantidad de temas propios y que pueda empezar como más desarrollador. Eso es algo que me gustaría de acá a 5 años poder hacerlo. Y también lo mismo, ¿no? Algo con lo que quizás algo como motivacional en general, es decir, bueno, cada día ver si estoy haciendo algo que me aproxime a llegar a ese objetivo o si estoy esperando que llegue solo, eso no va a pasar. Entonces, también tener como ese empuje de día a día ir haciéndolo. Este, creo que es algo importante. Muy bien. Oye, oye Alex, quería saber si puedes explicarnos un poco, no sé si puedes compartirnos la pantalla y ver cómo es eso cómo es que haces y logras que eh, colocar en diseño esos tableros generales eléctricos que parezcan y que se vean igual a como van a ser en la vida real. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco el ABC de eso, por favor. Es bastante interesante eso. He visto algunos reels y dije, Sí, wow, le escribí. sí, bien.
Bueno, te cuento un poco y después te voy a mostrar algo. Te gustó una de las presentaciones que tengo y estoy elaborando alguna otra porque fue algo, como te digo, que no es parte principal de mi profesión y a lo que me dedico, pero como hubo mucha demanda, le empecé a prestar mucha más atención y lo agradezco porque creo que de alguna manera con eso llegué a charlas como estas y a poder conocerte. Así que, bien, es algo importante. Un poco como te cuento la historia más en detalle de esta Sí, herramienta, surge de que muchas veces también los eléctricos no es que no lo hagan porque no quieren, sino que quizás no disponen de la herramienta necesaria como para poder hacerlo. ¿Qué queremos todos? Fácil y rápido. Creo que un poco eso es lo que buscamos, más hoy en día con esto de la ansiedad de las aplicaciones. Entonces, si no es rápido y fácil, no funciona muchas me veces. paso a otra. Eh, sí. Tal cual. Y después el otro tema, las licencias muchas veces son elevadamente, los costos son muy elevados, perdón, y ahí decimos, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y ahí surge un poco esto de la herramienta que busca hacer como, de alguna forma yo le trato de decir como un paint, que todos lo hemos usado, al diseño de tableros. Entonces, alguien que se dedica a tableros, que no necesita mucha habilidad con la computadora, que no tiene que ser un experto, va a poder utilizarlo sin ningún problema porque es básicamente copiar y pegar. Ujú. Y el resultado es 100% visual. Entonces, como instalador lo vas a poder resolver, como cliente lo vas a poder tener a mano y el futuro que venga a ocupar esa instalación o hacer un mantenimiento, una ampliación, lo va a entender porque lo va a ver en un papel, en un plano exactamente igual. ¿Qué es lo que digo yo? A veces me dicen, bueno, pero el unifilar, estamos de acuerdo en que sirve como algo de documentación técnica, pero no me voy a comunicar con el cliente. Y si el unifilar no está exactamente igual al tablero construido, es muy difícil de verlo, porque tengo que ver el unifilar, ver el tablero, o sea, tengo que prestar mucha más atención. Contrastar una imagen lo puede hacer cualquiera, no necesita saber nada, es como un camino de búsqueda de sus diferencias. Entonces, yo trato siempre de hacer eso, hacerlo simple, que se llegue directamente. Lo mismo con un plano de una casa. Si yo le muestro una planta de arquitectura al cliente, no va a poder entender bien de qué se trata y no tiene por qué hacerlo. Y es responsabilidad mía poder comunicarlo de una forma clara. Por eso utilizo los renders, por eso hago las plantas en renders, por eso estoy usando, por ejemplo, realidad virtual para que el cliente recorra su proyecto antes de que sea construido y realmente lo entienda, que lo sienta de alguna manera, que es la forma en la que nos comunicamos. Entonces, siempre con esta búsqueda, la idea es poder lograrlo. Voy a ver si puedo compartirte entonces la pantalla para que veamos un poquito más de la herramienta, ¿te parece? Sí, me parece. Estos diagramas unifilares, cuando lo presentan en AutoCAD, o sea, son líneas, literal. Y esa línea corresponde a una llave térmica de 30 amperios. Y lo sabe Ex- el ingeniero, el eléctrico, quizás el técnico instalador. Pero el cliente no va a entender ni papa. Exactamente, así es. A ver, dame un momento. Tal cual. Es, como te digo, me interesa mucho la parte de que se entienda, de poder comunicarlo bien. Una pregunta. Sí. A la distribución del diagrama unifilar de un tablero, ¿se le puede llamar topología o es un término que no corresponde porque es electricidad? No, creo que sí, que podría ser tranquilamente. Sí, sí. Bien, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Sí. Bien, y un poco este es como el último flyer que desarrollé para poder mostrarlo, para que se pueda entender qué se trata, cuál es el resultado, qué es lo que queremos lograr. Entonces, este tipo de diseño que se ve, digamos, creo que es bastante claro el resultado, que hay distintos elementos, distintos componentes. Obviamente los ingenieros dedicados a desarrollo, por ejemplo, de tableros industriales, me aportan mucho, me piden a veces componentes o elementos que yo no tengo tan familiarizados, así que eso lo vamos agregando, lo vamos ampliando. Y como te digo, es entender esto de que es una herramienta que nos lleva a hacer de una forma muy fácil el diseño de un tablero eléctrico en su mayor detalle, tanto en los componentes como en el cableado, y entender los tamaños y entender todo lo que conlleva. Y es una herramienta que no sirve solamente como para un profesional, sino para los que están aprendiendo. Creo que es muy valioso porque es el momento en el que todavía no sabes desarrollar un unifilar posiblemente,
estás tratando de ver de qué se trata, tal vez te empiezan a salir algunos trabajos y qué mejor que tener esta herramienta que nos puede simplificar un poco el trabajo, ¿no? Después, en cuanto también, hablando de las características, uno puede desarrollar el tablero y lo puede imprimir para dar una copia en papel, lo va a poder exportar en JPG, lo puede hacer en PDF. Estos tableros, un poco acá muestro cómo se pueden llegar a ver. También podemos generar algo que es un código QR, que lo podemos pegar en el tablero. Entonces, sin necesidad de abrir la tapa, ya podemos saber qué hay adentro. Sin necesidad de desarmarlo, podemos conocer un poco el cableado. Y obviamente, cuantos más etiquetas utilicemos, ya sea en el tablero físico como en el diseño digital, va a ser mejor. Entonces, esa es un poco la idea de la herramienta. Te muestro un poquito más. Este, Acá tenemos un tablero también, bastante simple, pero con varios componentes. La herramienta funciona directamente en cualquier dispositivo porque es online el uso, así que lo podemos utilizar en computadoras, en tablets, en celulares, eso sin ningún problema. Y después, bueno, un poco los distintos tableros que se pueden hacer, ¿no? Temas quizás un poco más industriales, tableros de barras, tableros de control, con sistemas de PLC. Y todo el tiempo, como te digo, lo estamos ampliando. Acá menciono brevemente algunos de los interruptores que tenemos, de los componentes que tenemos, como distintos tipos de interruptores, conexiones, temas de automatización, pero la herramienta está en constante avance y crecimiento. Y algo que también buscamos, que me parece importante mencionar, es el tema de que la herramienta sea a un bajo costo y que sea no una suscripción, sino directamente un pago único y que ya con eso Esa última hoja, ahí estaban tus datos, esos son tus números. son mis números, Déjalos, sí. déjalos para poder, porque es bastante interesante y estoy seguro que varias personas que nos van a ver les va a llamar la atención esto. Quizás te puedan contactar. Dale, excelente. Yo voy entonces a dejar esta hoja donde tenemos mi número de WhatsApp, directamente me pueden contactar acá. Tenemos un Instagram y un TikTok. Y también lo que suelo compartir en este caso están mis redes al alcance de todos. Tengo un canal de YouTube que tiene su respaldo con los usuarios y demás. También tengo mi LinkedIn, porque al momento quizás de acceder a una herramienta o hacer alguna compra online, siempre surge esta duda de qué estaré comprando, me va a llegar el producto o no, será real, será una estafa. Eso obviamente es algo que hoy nos preguntamos todos, Ujú. así que en ese sentido, total transparencia y acceso a mis redes para que estén tranquilos, ¿no? Claro. Y la herramienta misma tiene dentro de su interfaz llaves, interruptores y a escala real, o sea, esas son las muestras las dimensiones reales de cada uno de los dispositivos o cómo funciona. Cuéntanos un poco más sobre esa interfaz. Bien, bueno, en la interfaz corre todo bajo la herramienta de diseño Canva, que también es de acceso gratuito para todos y nos da ese potencial extra de poder contar con toda la potencia gráfica que tiene, más que nada con los desarrollos que hizo últimamente, incorporó inteligencia artificial, bueno, realmente de todo. En cuanto al tema de la escala, eso en principio vienen en escala real, pero surge mucho que terminamos cambiando de plataformas o cambiando, mejor dicho, de espacios de trabajo y muchas veces los tenemos que ajustar en cuanto a la escala real. Así que eso es algo que yo recomiendo, usar las medidas reales de los elementos y siempre verificarlas para saber que estamos trabajando correctamente. Y lo mismo con los módulos, es decir, si vamos a utilizar un tablero, tener en cuenta cuántos módulos reales tiene y verificarlo siempre con la contabilidad, ¿no? Al ser una herramienta de diseño gráfico, por ejemplo, no tiene alguna otra cosa como hacer el cómputo, es algo un poco más manual en este caso. Pero bueno, siempre también cuento que busca resolver otro problema, no este quizás del cómputo, ¿no? Y mismo, incluso aprovecho a comentarte y a consultarte, porque me han preguntado por herramientas que sean como lo mismo para resolver como plantas de arquitectura de distribución eléctrica. ¿Crees que quizás también puede llegar a ser interesante una herramienta de este tipo para resolver esos planos? Claro, claro que sí. De hecho, de todas maneras, todo lo visual vende, amigo. Todo lo que entra por la vista
vende. Por ejemplo, Bien, y he visto herramientas ahora con el apalancamiento de los software de inteligencia artificial, donde tomas una foto de la sala de entretenimiento sí, y en automático ya te da opciones de cómo puede quedar tu sala de entretenimiento ya diseñada con un estilo predeterminado. Entonces, evidentemente creo que sí tiene bastante potencial esa idea que tienes. Y con respecto a lo que es el cómputo, creo que no sería nada del otro mundo tampoco realizar algún software, un aplicativo que sea bastante intuitivo, que se le pueda agregar datos y que vaya realizando, ¿no? Explicándote ya cuánto es mi carga. Ya mi carga va a ser tantos watts y pueda darte la distribución más o menos básica de cómo sería tu tablero, ¿no? sí. Creo que es interesante y tal vez es uno de los temas hacia los que hay que apuntar, ¿no? Como ver qué nos va a servir. Siempre en esto de que sea fácil de usar, que sea accesible y poder aprovecharlo. Por ejemplo, Así que sí. yo uso mucho herramientas para poder calcular el espacio de almacenamiento físico de los datos de video. Bien, Ahí, por ejemplo, y te la voy a pasar por un link para que más o bien, menos la puedas verificar la aplicación. Y creo que se puede replicar en este tema de la electricidad. ¿Por qué? Porque esa herramienta puedo colocar, ¿cuántas cámaras son? 99 cámaras, por ejemplo. ¿A cuántos megapíxeles van a estar? A 4 megapíxeles. ¿Cuál es la resolución? 1080p por 920, por ejemplo. ¿Cuáles son los frames por segundo? 30 frames por segundo o 25 cuadros por segundo. ¿Cuál va a ser la configuración o la codificación de video? Que en este caso puede ser H.264, H.265, H.265 Plus, que la diferencia es bastante significativa porque, por ejemplo, la H.265, cuando todo está estático, reutiliza lo que no se mueve, lo que no cambia en la pantalla, en la imagen, y solamente modifica el cambio, por ejemplo, mis manos ahora, ¿no? Y todo lo que está en verde, por ejemplo, lo reutiliza. Y eso lo que trae como consecuencia es más capacidad de almacenamiento en el disco duro. Entonces todos estos detalles te los va pidiendo y al final te dice, ok, tú necesitas 108 terabytes de almacenamiento para tener 30 días de grabación. ¿Me comprendes? sí, 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 excelente. Entonces algo así se puede también tener en este modelo de negocio que tú tienes y puede ya ser para cualquiera porque solamente vas a decir ya voy a conectar una nevera o que es un frigider. No sé cómo le dicen allá a la nevera, donde guardan las cosas refrigeradas. Heladera, les solemos decir. En Venezuela le dicen nevera, pero acá en Perú le dicen frigider. Ah, mira, ese no lo tenía tan escuchado, pero sí, nevera es muy común también, no lo usamos, pero es común, o refrigerador también, pero heladera es el nombre que usamos acá. Sí, acá le dicen frigider. Mira, Entonces, ¿cuántas heladeras van a ver? ¿Cuántas luminarias? Las luminarias es muy fácil ya ahora. El mismo cliente va, cuando es un proyecto pequeño, va y compra a las cadenas grandes de distribución y saben que van a comprar una luminaria de 10 watts o de 18 o de 24 que sea más grande, etcétera, ¿no? Luz cálida, luz fría. Entonces, ya todos esos datos, ahora una TV de 65 pulgadas o de 40, los niños tienen computadoras, sí, tienen computadoras. Entonces, todo eso se va sumando, es muy fácil realmente. Cualquier persona con 5 dedos de frente, en este caso yo tengo 6, puede hacerlo, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces vas introduciendo esos datos a esa aplicación que no existe ahora,
no la tienes, pero puedes tenerla. Es una idea, ¿no? Que está surgiendo aquí ahora. Sí. Vas colocando, ¿no? Tantos frigider, tantas luminarias, tantos televisores. Y al final te va a recomendar de manera predeterminada un tablero eléctrico. Tablero eléctrico que vas a tener que validar con el especialista. Sí, sí. Y la normativa de cada país que varía Y muchísimo, la normativa de muchísimo. cada país, pero ya sería algo, ¿entiendes? Y creo que se puede masificar. No, no lo veo, le veo futuro. Es interesante, es interesante. Sí. Bueno, Alex, fue muy interesante esta charla. Pero hablando de estas herramientas, quiero que nos comentes un poco más sobre qué herramientas o software usas para coordinar ambas disciplinas, ¿no? O sea, tanto la electricidad como la arquitectura misma. Ya me dijiste que el Archicad, pero aparte, ¿qué otra cosa más? Uso, mira, con Archicad resuelvo realmente todo. Es donde van todas las disciplinas y terminan ahí, ¿viste? Tenemos, como te digo, hasta incluso el paisajismo va a parar a Archicad en el formato que yo los reciba, ya sean DWG, a veces te pasan un SketchUp en 3D, o a veces hasta dibujos a mano. Todo eso yo lo llevo a Archicad, donde lo condenso, y de esa manera vos podés mostrar la totalidad del proyecto. Y algo que también me gusta hacer, como para acotar acá, es en arquitectura es muy común estos renders o imágenes como fotos realistas del espacio, que muchas veces si las ves van a decir como es una imagen ilustrativa y no va a coincidir necesariamente con el proyecto. Y yo ahí lo que digo es que por el contrario, nuestro render, nuestra imagen realista, tiene que ser tal cual el proyecto terminado. Volviendo un poco más a esto de, bueno, yo tengo que ver el render y ver la vivienda cómo va a quedar. Tengo que entender dónde están los tomas eléctricos, dónde están los interruptores, si hay alguna, no sé, alguna salida de extracción de aire, una conexión de agua, una conexión de gas. Todo eso tiene que estar en nuestro render, porque es donde realmente nosotros de alguna forma construimos en ese modelo antes de construir en la realidad. Entonces no nos puede faltar nada. Y ese modelo 3D nos obliga a entender un montón de cosas y a tomar decisiones desde el momento cero en la computadora, donde el costo de corregirlo es cero y el costo de corregirlo en obra es mucho mayor. Y como siempre hablamos de costos en mano de obra, materiales y tiempo, donde se triplica el costo. De la otra manera es nada más cambiarlo en el proyecto, en la computadora, lo actualizas y listo. Pero tenemos que acordarnos de integrar todas las instalaciones y no olvidarnos de nada. Como decimos, a veces en este apuro de querer arrancar el proyecto rápido, queremos arrancar sin los planos finales. Yo lo que digo es, no, así no lo hago porque sé lo que va a pasar después. O sea, me anticipo que después vamos a tener problemas. Entonces, mejor tomarnos más tiempo. Tal vez nos retrasemos más en el inicio de la obra, pero te aseguro que el resultado va a ser mejor y seguro que lo vamos a lograr en menos tiempo. Entonces, eso también como una recomendación general, entender cuál es el valor de qué es lo que estamos haciendo como arquitectos. Y siempre para cualquiera que quiera construir, que quiera hacer una reforma o lo que sea, que busque algún arquitecto, que busque quien, en el peor de los casos, que si necesitan con un presupuesto ajustado, distintos profesionales tienen distintos presupuestos, pero siempre que lo hagan con uno que les asegure que lo que van a hacer y su inversión termine siendo de calidad y acorde a lo que están buscando y realmente mejore el valor. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, un ladrillo tiene el mismo precio, pero bien puesto va a aumentar su valor y mal colocado quizás incluso termine siendo una pérdida del valor porque hay que cambiarlo, demolerlo, lo que sea. Mm, buen dato ese, en serio. Bien. Bueno, Alex, muchas gracias. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. De verdad, muy interesante este podcast. Y estamos completamente a la orden por acá. Y espero poder volver a juntarnos en algún tiempo. Excelente. Bueno, Luis, muchas gracias por el espacio y te felicito por tu trabajo. La verdad que muy bien logrado. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, saludos, que estés muy bien y que todos tus proyectos salgan adelante. Bueno, excelente. Muchas gracias y que anden bien. Chau, Bien, chau. chao, chao.